Muy bien, ya habíamos terminado lo que es las normas, ¿verdad? Sí que al hablar de normas internacionales, pues son varias más, ¿verdad? Pero ese no es el punto acá, sino que lo que nos correspondía, como les decía, no lo vimos a profundidad, sino simplemente reseñas que nos ayudan a comprender de dónde está regulado las formas, estructura especialmente, ¿verdad? Y cómo se identifican los elementos de los estados financieros, cómo está compuesto el conjunto completo de estados financieros, ¿verdad? Entonces, esa es la parte fundamental. Bien. Con respecto a la ley de actualización tributaria, si se dan cuenta, yo he ido casi en orden de lo que aparece acá, pero de la ley de la ley de actualización tributaria ya habíamos visto lo que es el régimen de actividades lucrativas. Falta lo que es el régimen de trabajo, ¿verdad? Entonces eso lo voy a preparar más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a saltar esta parte, después lo voy a explicar, ¿sí? Después tenemos el Código de Comercio. Acá en el Código de Comercio eh, ya lo he explicado veces anteriores, ¿verdad? Especialmente en cuarto, ¿sí? Decíamos lo que eran las sociedades, ¿sí? Pero de igual manera, hacíamos, consideraría explicar puntos siempre y cuando si es que no hubieran no tuviesen ustedes el curso de derecho mercantil, ¿verdad? Pero ustedes tienen el curso de derecho mercantil y aparte de eso también se les está dando reforzamiento del derecho mercantil, ¿sí? Entonces, por eso yo no lo considero explicar todo, sino que yo solamente voy a determinar formas generales, ¿sí? Como bien mencionan, el Código de Comercio, ¿verdad? Se refiere todo lo referente al comercio de, de Guatemala. Estamos en este punto, el ámbito comercial, mejor dicho, esa actividad de comercio que se realiza, ¿verdad? Esa actividad que genera un procedimiento, una operación de compraventa, ya sea de bienes o servicios, incluso. Ya hacemos todo eso, regula lo que es el comercio. Cada uno de los artículos nos habla sobre algunas cosas determinadas. Por ejemplo, en el numeral 2 nos habla de quiénes son comerciantes, ¿verdad? Incluso también se menciona que está la banca, los seguros, las fianzas, están las auxiliares de los anteriores, somos los auxiliares de los comerciantes, nos regula lo que es el código de comercio. Me interesa de igual manera el, esta parte, vamos a ver, permítame, acá. Recordemos que el Código 10 regula todo lo que son o cuáles son las sociedades mercantiles reconocidas en Guatemala, ¿sí? Tenemos la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones. Acá este código pues no me da el numeral 6, que recordemos que es la sociedad de emprendimiento, ¿sí? Entonces son los 5 y más el de sociedad de emprendimiento son 6 tipos de sociedades reconocidas en Guatemala, ¿sí? Entonces no se les olvide esa parte, de que si se nos comenta, se nos pregunta cuántos tipos de sociedades son o reconocidos en Guatemala, son 6, ¿de acuerdo? Vamos, está la sociedad de emprendimiento, ¿sí? Tal vez más adelante les envío como un escaneo del código de comercio por si alguno no lo tiene actualizado. Creo que la mayor parte no lo tiene actualizado, lo había preguntado anteriormente, pero no, la mayoría solamente tiene 5, ¿verdad? Entonces está la sociedad de emprendimiento, que está regulado bajo un acuerdo gubernativo específico, ¿sí? Eh, Debemos de comprender, no se nos olvide estos tipos de sociedades mercantiles, ¿sí? Pues se dice aquí las sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes, esas son las sociedades mercantiles, ¿sí? Los bancos y aseguradoras y análogas, como nos menciona acá, seamos algunas cosas, está regulado por el Código de Comercio, pero también tienen leyes específicas y eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Que los bancos y aseguradoras y otro tipo de entidades financieras, ¿verdad? Seamos, están perdón, regulados bajo leyes específicas. ¿Como qué tipo de leyes? O como por ejemplo el de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? El del Banco de Guatemala. Recordemos que
hemos visto como una reseña de ello, ¿verdad? En lo que es la contabilidad bancaria, ¿verdad? Entonces por eso es que está regulado en leyes específicas, ¿de acuerdo? Somos más que todo que los bancos, solo para culminar, que los bancos tienen leyes específicas que les regula para su actividad financiera, ¿verdad? Porque obviamente es totalmente diferente un banco y una empresa que se dedica a la compra y venta de mercaderías, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente podemos ver algo que me interesa acá, el artículo 36 sobre la reserva legal. Entonces no se nos olvide que el Código de Comercio es quien regula lo que es la reserva legal. ¿Sí? Entonces dice, de las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad, vean, esto no se nos olvide, de las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad. O sea, y recuerden de que solo a las sociedades se les puede calcular reserva legal, ¿sí? Solo a sociedades. Si es una empresa individual, o sea que el propietario es una sola persona, no se calcula reserva legal. Deberá separarse anualmente un 5% como mínimo para formar la reserva legal. ¿Sabemos cuánto es el porcentaje? Como mínimo un 5%, ¿verdad? Eso es lo que nos establece. Puede ser un 5% de reserva legal. Bien. El artículo 37, ¿verdad? Nos menciona sobre la capitalización. Recordemos que cuando decimos capitalización es la sumatoria de algo a un monto, ¿verdad? Como por ejemplo si hablásemos de intereses y un capital, o sea que los intereses, cuando dice que se capitalizan es porque los intereses se les suman al valor del capital para hacer un nuevo cálculo, ¿verdad? Entonces acá recordemos que la reserva legal no se puede capitalizar, a menos que, como dice aquí, veamos, dice, la reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Ok, ¿qué quiere decir acá? Que la reserva legal no se puede distribuir a los socios. Digamos, no es eso de que decimos, bueno, tenemos una reserva legal, distribuyámoslo a los socios. Digamos, démosle a los socios o entreguémoslo a los socios como parte de pago de utilidades, por ejemplo. No, no se puede, ¿sí? O sea, la reserva legal no es una utilidad, sino que como su nombre lo dice, es una reserva de capital. ¿Sí? O sea, podemos considerar una reserva legal que se ha generado con el hecho de que pueda ayudar al patrimonio de la entidad. ¿Sí? Entonces por eso como que se aparta, bueno, se aparta un 5% de las utilidades, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, la reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. O sea que solo cuando se liquida, o sea, cuando dice se liquida es cuando se cierra el negocio, o sea, ya no queda otra opción que liquidar la empresa, que ya sea que porque la empresa ya no esté bien, ¿verdad? O sea, no está funcionando bien, eh, o, o porque quizás ya cumplió eh, el tiempo que los propietarios determinaron. Dijeron, bueno, vamos a iniciar el negocio por unos 20 años y terminan los 20 años, liquidamos y ya está, ¿verdad? Entonces se liquida la empresa, ¿sí? Entonces hasta ahorita se reparte la reserva legal. Sin embargo, dice, podrá capitalizarse cuando exceda del 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir? Que simplemente que si la reserva legal excede del 15% del capital, ¿verdad? O sea, ya excedió un 15% del capital, significa que en ese momento sí se puede capitalizar. ¿Cómo podríamos hacer esa partida? Sencillo. Recordemos que la reserva legal y el capital, ambos, tienen un saldo acreedor. Si en dado caso se nos menciona que debemos de capitalizar la reserva legal, entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente cargamos la reserva legal que tiene un saldo acreedor, al momento de cargarlo se elimina, ¿verdad? Entonces cargaríamos reserva legal a capital o capital autorizado, ¿verdad? Dependiendo de qué cuenta se está utilizando. Entonces, en base a ello, significa que aumenta nuestro capital y se elimina la reserva legal, ¿verdad? Bien. Entonces, esa es una forma y dice sin perjuicio de seguir capitalizando el 5% anual a que se refiere el artículo anterior. ¿Verdad? ¿Qué se refiere? Bueno, simplemente que
Excedió el 15%, ok, se sumó al capital, va. Posteriormente al nuevo ejercicio contable que se está realizando, en base a sus utilidades, otra vez empezamos a calcular el 5% de la reserva legal, ¿verdad? No es eso de que ya se capitalizó, entonces ya no hay que calcular reserva legal, no. ¿Verdad? Es como que las reservas legales de años anteriores excedieron el 15% del capital, entonces se capitalizó. Ahora en los nuevos ejercicios contables, ¿verdad? Se vuelven a calcular el 5% de reserva legal y así sucesivamente, ¿verdad? Si más adelante otra vez excede el 15% del capital, pues nuevamente se vuelve a capitalizar. Bien, nos da varios detalles importantes, ¿verdad? Los derechos de los socios, prohibiciones y demás. Bueno, eso sí, eh, como les digo, eso es para derecho mercantil, no me compete, es bonito, es decir que analizar cada uno de ellos, pero no me compete, ¿sí? Entonces, me interesa de que podamos comprender lo de las sociedades colectivas, ¿verdad? No le voy a dar tanto realce, sino simplemente voy a leer conceptos que me interesan y ustedes pueden leer todo lo demás, ¿verdad? Del artículo 59 de sociedad colectiva, recordemos que dice que la sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente a las obligaciones sociales. Recordemos que la sociedad colectiva ya no es tan común de que se utilice. Es fácil de crearlo, sí, ¿verdad? Seamos simplemente dicen, bueno, hay 5 personas quienes quieren crear una empresa y bajo el tipo, o sí, pues bajo el tipo de sociedad colectiva, bajo el tipo de sociedad que en este caso sería colectiva, ¿verdad? Y lo constituyen, lo crean, determinan cuánto es el capital, la aportación de cada uno y ya está. Sencillo. No hay que hacer como que mayor cosa, podríamos decir, en el sentido de, de requisitos o muchísimas cosas, no, sino que es como un poquito más sencillo de poder crearlo, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Las desventajas es que si por X razón, ¿verdad? Seamos las obligaciones van a afectar el patrimonio de los socios, ¿sí? Eso es lo que se refiere cuando dice la responsabilidad de forma ilimitada. Subsidiario y solidariamente, seamos, recordemos que alguno de los socios puede hacerse responsable de las obligaciones de la empresa, ¿verdad? Seamos de forma solidaria, ¿sí? Quizás la empresa está mal y uno de los socios pues tiene suficiente dinero, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a cubrir con las obligaciones por ahora, ¿verdad? Posteriormente pues me lo recompensa, ¿sí? Es una forma solidaria, ¿de acuerdo? Subsidiario, ¿verdad? Seamos con la parte de subsidiario es simplemente ayuda económica. Recordemos que subsidiario o algo referente a subsidios es una ayuda económica, ¿verdad? Lo ilimitado, como ya lo dije, afecta al patrimonio de las personas. ¿A qué se refiere con ello? Espero que eh, no se nos olvide, ¿verdad? Por ejemplo, que hayan en la sociedad 5 socios, ¿sí? 5 socios y cada uno dio 100.000 quetzales, o sea que el capital son 500.000, ¿sí? Si por X razón, al momento de que se liquida la empresa porque un mal manejo, un mal negocio, se haya liquidado la empresa porque estaba malo, ¿verdad? Entonces los socios pues tienen muchas obligaciones, o sea, la empresa tiene muchas obligaciones, ¿verdad? Que podríamos considerar que pierdan los 100.000 quetzales que cada uno aportó de capital y aparte de eso va a afectar también el patrimonio propio de los socios. ¿Sí? Sabemos si tienen cuentas bancarias, si tienen bienes, ¿verdad? Sabemos, eso tendrán que utilizar para poder sufragar las obligaciones de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces es lo que nos dice. Limitación de responsabilidades. Dice la estipulación de la escritura social que exima a los socios de la responsabilidad limitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a terceros, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada. O sea, aquí nos está mencionando de que si alguna estipulación en la escritura social exima, o sea, cuando dice exima, que no lo tome en cuenta como una responsabilidad limitada o solidaria, a los socios contra terceros, ¿verdad? De hacerle frente a las obligaciones. Pero dice aquí, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada, ¿verdad? Que si algún socio, ¿verdad? No vaya a responder, ¿sí? De forma ilimitada y solidaria, ¿verdad? Pero por lo menos se le debe de estipular como una porción,
¿verdad? O una cuota determinada y se le dice, bueno, quizás no sea ilimitada, pero sí va a responder por lo menos de un porcentaje, de un 5 de un 10%, ¿verdad? En fin, se le determina de esa forma. La razón social, recordemos que siempre tiene que contener el nombre de la empresa, la leyenda, como dice aquí, compañía y sociedad colectiva, ¿verdad? O las siglas y sí a sociedad colectiva. Bien, voy a seguir con lo que son las sociedades en comandita simple. Dice, sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Esta es una de las partes, ¿verdad? Que existe socios comanditados, quienes van a tener la misma característica que la sociedad colectiva. Y también, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ¿sí? Que la sociedad en comandita simple se divide en dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Los comanditados responden de forma subsidiaria, limitada y solidaria, y pues por consiguiente los comanditarios solamente se limita a sus aportaciones, ¿verdad? Sabemos que si aporté 50,000, solo si pierdo o se liquida la empresa, solo pierde los 50,000 y ya está, ¿verdad? Entonces los socios comanditados sí tendrán que responder con su propio patrimonio. Nos menciona también un complemento que las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones, ¿verdad? Seamos aquí, no tiene nada que ver con acciones, ¿de acuerdo? Seamos, no pueden aportar algún socio, diga, bueno, yo voy a aportar acciones, seamos de una empresa, no, seamos, no se puede, ¿de acuerdo? Seamos no están representadas por títulos o acciones, sino que simplemente sus aportaciones van a ser con bienes, derechos, obligaciones, ¿verdad? Seamos y demás, ¿de acuerdo? Bien. La razón social, recordemos que aquí debe de contener ICIA, sociedad en comandita, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, la leyenda y compañía de sociedad en comandita o las abreviaturas ICIA S en C, pero hacemos sociedad en comandita. Nos da el nombre, aportación integral de capital. Dice acá, el capital de la sociedad debe estar aportado integralmente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. Hacemos siempre tiene que existir dos tipos de socios. Imaginemos que solo son dos personas, un socio es comanditado y otro socio comanditario, ¿de acuerdo? Un detalle importante, bueno, ya lo menciona más adelante, ¿verdad? Decíamos de que los únicos administradores pueden ser los socios comanditados. Los comanditarios no pueden ser parte de la administración, ¿sí? Pueden estar en las sesiones del toma de decisiones y demás, pero no tienen voz ni voto. Los comanditarios, ¿sí? Vuelvo a repetir, los socios comanditarios no tienen voz ni voto. Incluso si gustan, podemos ver esa parte para que podamos verlo. Vean aquí, no son actos de administración. Vean, para los efectos del artículo anterior no son actos de administración por parte de los socios comanditarios, ¿sí? Incluso esta parte, vemos el 73, comanditarios no pueden administrar. Dice, los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados, en forma de terceros, por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contraversión, salvo lo dispuesto en el artículo 75 de este código. ¿Qué quiere decir? Como vuelvo a repetir, los socios comanditarios no pueden administrar. Si algún socio comanditario, ¿verdad? No acate, ¿verdad? O sea, esta norma simplemente dice, bueno, sí, voy a responder y todo eso, entonces va a generar sus obligaciones conforme a los socios comanditados. ¿Sí? O sea, que va a tener las mismas responsabilidades como subsidiario, limitada y solidaria, ¿verdad? Dice 74 no son actos de administración. Ah, ok, entonces aquí nos dice cuáles son algunos actos, pero que no son de administración. Veamos, dice, para los efectos del artículo anterior, no son actos de administración por parte de los socios comunitarios. O sea que esto sí lo pueden realizar los socios comanditarios, pero no son actos de administración. Dice, uno, asistir a las juntas de socios con voz, pero sin voto. ¿Verdad? Pueden opinar. O sea, se decidió algo, bueno, yo opino tal cosa. Ah, ok, va, ¿verdad? Y así. Pero si dicen, bueno, ¿quiénes votan a favor de tal cosa o de tal decisión? Los socios comunitarios, aunque estén ahí, no tienen voto.
Sí, solo quizás sugirieron algo, dijeron algo, los comanditados pues lo consideraron, dijeron que sí está bien, no está bien, ¿verdad? Y en fin, usamos todo ese detalle, pero no tienen voto, ¿verdad? Si vamos al momento de tomar decisiones, ellos no tienen la opción de tomar decisiones. Dos, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de administradores. ¿Qué quiere decir aquí? Que los comandatarios sí tienen la potestad de examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad. O sea, nos pueden decir, bueno, queremos que se haga una auditoría externa, ¿verdad? Punto. Ok, dicen, ¿verdad? Hacemos, contratan auditoría externa, se hace la auditoría y nada más, ¿verdad? Dicen queremos inspeccionar tal cosa, queremos examinar tal cosa, dicen los socios comanditarios, no hay ningún problema, es un derecho que tienen los socios comanditarios, ¿sí? Pero no es acto de administración, eso no es administrar, ¿sí? 3. Dice celebrar contratos por cuenta propia o ajena a la sociedad siempre que los mismos no afecten la libre administración de la sociedad. O sea, ambos pueden generar contratos, ¿verdad? Pero que obviamente eso no vaya a afectar a la administración de la empresa. Dar autorizaciones, dictámenes e informes para determinadas operaciones sociales, ¿verdad? Y participar en la liquidación de la sociedad. ¿Qué quiere decir aquí? Que simplemente si se liquida la sociedad, pues van a tener su participación de las utilidades y demás que se pueda generar en el mismo. Bien. Sociedad de responsabilidad limitada. Recordemos que aquí la característica es que se limita. Las obligaciones están limitadas a las aportaciones, ¿verdad? Sabemos que si aporté 100,000, esa es mi única responsabilidad. Si se liquida la empresa y pierdo los 100,000, pues nada más, ¿verdad? No va a afectar mi propio patrimonio. Dice que los socios no puede exceder de 20, ¿verdad? Ese es un dato importante de que no puede exceder de 20. La sociedad anónima, recordemos que la sociedad anónima, su capital está dividido y representado por acciones, ¿de acuerdo? Y dice que la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Sencillo. Está limitado al monto del capital de acciones que haya suscrito. Por ejemplo, adquirí acciones por 50,000 quetzales, lo pagué y nada más, ¿verdad? Si en un dado caso pues se pierde la empresa, se liquida y demás, solamente pierdo los 50,000 y nada más, ¿verdad? La denominación, recordemos que aquí tiene una denominación. Anteriormente, los otros tipos de sociedades decía razón social. Aquí es una denominación. ¿Cuál es la denominación? Sociedad anónima, ¿verdad? Nos dan algunas características más. No. Lo considero que ustedes pues ya lo habrán leído en Derecho Mercantil. Eso espero, ¿verdad? Me interesa poder ir de una vez con lo que es la última sociedad que nos aparece aquí en el Código de Comercio, aunque está desactualizado, ¿de acuerdo? Entonces les sugiero, por favor, lean los artículos, ¿sí? De la sociedad anónima, porque la verdad es importante, no solo por la evaluación, sino porque, como les dijera, les va a ayudar en la vida profesional, porque la verdad o la mayor parte, mejor dicho, la mayor parte de empresas que hay en Guatemala son sociedades anónimas, ¿de acuerdo? Bien. Sociedad comandita por acciones. Veamos qué nos dice. Sociedad comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y uno o varios socios comandatarios, tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. ¿Verdad? Es como que a pesar de que son sociedades por acciones, pero se clasifican en dos tipos de socios, comanditados y comanditarios, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en comandita, ¿sí? Pero la responsabilidad, los comanditarios, como que las responsabilidades van a ser lo mismo como una sociedad en comandita simple, ¿verdad? Hacemos la responsabilidad. Dice después, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deben ser nominativas, ¿verdad? Tienen que tener un nombre. La sociedad en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculta emitir acciones al aportador y tengan pendientes la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Aquí nos está mencionando simplemente que las acciones deben de ser nominativas, o sea que tienen que contener el nombre de los socios, ¿de acuerdo? Y especialmente que vaya a determinar si es
comanditario o comanditado, ¿sí? El régimen dice la sociedad comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. O sea que aquí, vean, nos van a dar como algunas, más que todo se rige bajo las mismas disposiciones como la sociedad anónima, pero hay algunas como que diferencias, ¿de acuerdo? Aquí hay una razón social, significa que solo la sociedad anónima, como mencionábamos anteriormente, tiene una denominación. El resto puede tener una razón social, ¿verdad? Vamos a ver algo que nos interese. Bueno, ustedes pueden leer cada uno de ellos, ¿verdad? Si posteriormente hay alguna duda, pues lo pueden dar a conocer y así comprender el mismo. Bien, y posteriormente pues nos da muchos artículos más. Bien, rápidamente seguimos. El Código de Comercio, veamos la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 102. Vamos a ver ahora la Constitución.